el objetivo de nuestra clase de hoy es retroalimentar contenidos tratados en la clase anterior. Y el valor, ya sabemos que es la perseverancia, el ser constante, esforzado para lograr nuestras metas, nuestros objetivos, ¿ya? Bien, antes de comenzar, vamos a recordar, Amaro, activa el micrófono. Amaro. Sí, tía. Amaro, ¿qué fue lo que estuvimos viendo en Ciencias Naturales la clase pasada? ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí, de unos seres vivos que, bueno, dos tipos de seres vivos, que los primeros eran los que se llamaban autótrofos, que eran los que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis, y los heterótrofos, que son los que buscan la comida de otro animal, de otro ser vivo. Bien, Amaro, estuvo atento y estuvo estudiando, parece. Entonces, bien, Amaro, gracias. Vamos a decir entonces que los seres vivos los podemos clasificar, ¿ya? Como dice Amaro, de acuerdo a dos criterios, según el tipo de cómo se pueden nutrir, ¿ya? En autótrofos, que van a ser aquellos que fabrican su propio alimento, y los heterótrofos que no son capaces de fabricar su propio alimento, por lo tanto lo deben conseguir, ya se comen a otros seres vivos. Dentro de los autótrofos dijimos que estaban las plantas y microorganismos como algunas bacterias y algas, y en el caso de los animales, perdón, de los heterótrofos tenemos animales, hongos, algunas bacterias, incluido el ser humano, ¿ya? Preguntas dirigidas. Ya, Amaro ya dijo lo que significa que un ser vivo sea autótrofo y heterótrofo. Yo creo que lo tenemos claro. Autótrofo, ¿cuál es, Amaro? Los autótrofos Amaro, son los que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. Bien, Amaro. ¿Y los heterótrofos? Los que buscan su propio alimento a través de un ser vivo. Ya, ¿cierto? Los que buscan su propio alimento. Ya, pregunta dirigida para, prepare su micrófono, para Francisco Carreño. Francisco. Sí, tía. Francisco, mi amor, dice, un musgo es un ser vivo. ¿Qué crees tú que es? ¿Autótrofo o heterótrofo? Un musgo. Yo les presenté la semana pasada la imagen del musgo. Se encuentra en la naturaleza, en las zonas de humedad, es de color verde, está pegado a las rocas, a las piedras. ¿Heterótrofo? ¿Seguro? Y Amaro nos dijo que un musgo es ¿cómo es? Autótrofo, no olvidar. ¿Por qué? Porque es un tipo de planta, y entonces los musgos realizan fotosíntesis, y al realizar fotosíntesis, en este caso, fabrica su propio alimento, es autótrofo. En el caso de los hongos y bacterias, ¿qué podemos decir? ¿Que son seres vivos autótrofos o heterótrofos? Por ejemplo, Lucas Jiménez. Lucas. El micrófono, Lucas. ¿Autótrofo o heterótrofo? Las bacterias y hongos. ¿O alguien que tenga la respuesta? Y yo la tengo. Tía, Ana Sofía Ferrero. Heterótrofo, tía. Tía, Ana Sofía. Ah, Son autótrofos. ¿segura? Sí. Son heterótrofos. Recuerde que las bacterias y los hongos se alimentan, por ejemplo, de materia que está en descomposición, ya, por lo tanto son heterótrofos. Estas, ¿se acuerdan que eran las cianobacterias? ¿Qué eran? Que alguien me lo diga. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior. ¿Qué eran las cianobacterias? ¿Eran las bacterias que vivían en el fondo del océano? Eran las bacterias que se encontraban en el mar, ¿ya? Y eran bacterias fotosintéticas, que eran capaces de realizar fotosíntesis, ¿ya? Y eran súper importantes porque contribuían, ¿a qué? Al autótrofo. A los heterótrofos en el caso del fondo marino, ¿ya? A la alimentación de los animales, son microscópicas y de hecho se juntan tanto que a veces toman un color verde azulado, ¿ya? Y también se les llama algas, ¿ya? Algas tipo verde azuladas, ¿ya? Pero las cianobacterias son bacterias fotosintéticas que se encuentran en el mar. ¿Recuerdan que eran los organismos quimiautótrofos? ¿Qué eran los quimiautótrofos?
Tía, yo Ya, dígamela. que son autótrofos, pero la diferencia es que ellos no utilizan la fotosíntesis. La fotosíntesis, sí, o la luz de, sí, está bien. Ellos no utilizan la luz del sol para realizar su alimento, ¿ya? Sino que utilizan algunos minerales o compuestos que se encuentran en el fondo oceánico. Súper bien. ¿Quién me respondió ahí? ¿Quién fue? Nombre. La Sofía Ferrero. Ya, Sofía, súper bien, Sofía. Parece que tú estudias harto. En la 6, ¿qué son los protozoos? ¿Y qué tipo de alimentación tienen? ¿Autótrofa o heterótrofa? ¿Se acuerdan de eso de los protozoos que yo los nombré en la clase pasada? ¿Qué eran? ¿Alguien lo recuerda? Sofía, ¿lo recuerdas tú? No, tía, no me acuerdo. Ya, y para que todos se acuerden y aprendan, son microorganismos que se encuentran en las aguas estancadas, ya si yo pudiera analizar una gotita de agua de un charco que lleva días ahí, voy a encontrarme que están este tipo de microorganismos, ya que están en el agua y van a tener un tipo de alimentación heterótrofa, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Tenían que... ¿Sí? Tengo una duda. ¿Sí? Las plantas carnívoras. En el caso de las plantas, Carnívoras. también tienen que realizar, teniendo partes verdes, también tienen que realizar el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Solo que además utilizan los insectos que pueden estar alrededor, ¿ya? Bien, en la página tenían las actividades que realizar, la página 73 y 74 tenían que leer, ¿cierto? De eso tenían que plantear, vamos a revisar inmediatamente esta parte, tenían que plantear una pregunta en relación al experimento que hizo el señor Jean-Baptiste Van Helmont, donde ustedes tenían que escribir qué fue lo que él quiso realmente investigar con este experimento. ¿Alguien me puede decir qué pregunta escribió ahí en el libro? Ya, dígame. Yo dije, en mi cabeza pasó que él quería investigar de que las plantas crecían solamente con el agua. Ya, entonces es una pregunta, ¿será que las plantas solo crecen con el agua? Súper bien formulada la pregunta. ¿Alguien tiene otra? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Que me la pueda decir, por favor? ¿Avanzamos? ¿No hay nadie más? Bien. Vamos a la otra. De ahí vamos a ver si alguien nos puede decir esa pregunta que planteó ahí, ¿ya? Ahora vamos a revisar y comentar la actividad, en la cual tiene que estar desarrollada en su cuaderno. En la pregunta 1 dice, bueno, en las instrucciones, después de leer las páginas que ya vimos, hay que responder estas preguntas que estaban en su guía, ¿ok? Dice en la 1, ¿qué es lo que necesitan los seres vivos para sobrevivir? ¿Quién le respondió? En la 1, ¿qué necesitan? Pero ya yo la tengo aquí. Estén preparados. ¿Qué es lo que necesitan los seres vivos para sobrevivir? Agua, sol, Un hábitat. Comida. Ya necesitan, ya, pero todo eso, para que lo vamos redondeando, vamos a decir lo que ustedes me nombran, está súper bien, un hábitat, comida, luz, pero principalmente a todo eso lo vamos a llamar materia y energía, ¿ya? Eso es lo que necesitan para sobrevivir. ¿Por qué materia? Los alimentos que consumen y la energía que reciben a través de los alimentos y también la energía que para las plantas es necesaria, la energía del sol, ¿ya? Entonces la 1, todos los seres vivos necesitan de materia y energía. Si colocó eso está súper bien, ¿ya? En la 2, en la naturaleza, ¿cómo consiguen su alimento los seres vivos? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué respondieron en la 2? Yo puse cazando.
A través de la fotosíntesis. Sí, Ya, también. uno a través de la fotosíntesis o por ahí, como me dicen, también cazando en el caso de los depredadores, y podrían haber colocado así, como lo dice Sofía. Los seres vivos lo pueden conseguir a través de dos mecanismos, fabricándolo a través de la fotosíntesis u obteniéndolo de otro ser vivo. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, en el caso de los animales que pueden cazar, ¿ya? En la 3, ¿qué significa que un ser vivo sea autótrofo y heterótrofo? Da un ejemplo para cada caso. Ya sabemos, autótrofo, ¿qué es? Los Que consigue su propio alimento a través los de la que- fotosíntesis. Ya, los que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis son autótrofos. Ejemplo, las plantas, ¿ya? Y los seres vivos que son incapaces de fabricar su propio alimento por sí solos se llaman Heterótrofo. heterótrofos. Heterótrofo. Por ejemplo, animales, hongos y microorganismos como bacterias y protozoos, como algunas bacterias, ¿ya? En la número 4, ¿qué son los organismos quimioautótrofos? Alguien me lo dijo al inicio, ¿qué eran? Los que no Eran- necesitan la ayuda de la fotosíntesis y consiguen su propio alimento, como Ya, eran, los minerales. bien, era un tipo de bacterias que se encuentran en el fondo oceánico y que no requieren la luz del sol para hacer su propio alimento, no realizan fotosíntesis, ¿ya? Entonces ahí tenían que colocar. ¿Qué eran los quimioautótrofos? Son organismos autótrofos que no realizan, como me dijeron muy bien, fotosíntesis, ¿ya? Sino que fabrican su alimento, pero ¿cómo lo hacen? A través de algunos minerales y compuestos, ya no utilizan la luz del sol como fuente de energía. ¿Y dónde se encuentra este tipo de organismos? Se encuentra en ambientes extremos como el fondo oceánico. Si su respuesta está parecida a esa, súper bien, ¿ya? Entonces, no olvidar que los quimioautótrofos, ¿sí? ¿Escucho? Yo puse esto, mire. Son unas bacterias que viven en el fondo del mar y no obtienen luz solar y se alimentan de químicos y minerales. Súper bien su respuesta, excelente, súper bien, ¿ya? Porque como están en el fondo oceánico, no llega la luz del sol ahí, entonces necesitan fabricar su alimento por sí solas, pero lo hacen, como usted muy bien dice, a través de minerales u otros compuestos que encuentran en el fondo oceánico. Súper buena respuesta. Ya, vamos a la número 5. Aquí tenían que clasificar en la tabla en autótrofos y heterótrofos. Vaya tiqueando. El manzano, ¿qué era? Autótrofo. Autótrofo, porque es una planta. La pulga, Heterótrofo. heterótrofo. Autótrofo. Autótrofo, el ratón, Heterótrofo. 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 Súper bien, si lo coloco así, se merece una carita en esa etapa de la guía, ¿ya? Yo me equivoqué en la última. Entonces ahí la corrige, ¿ya? Tía, perdón, Vamos. ¿el hongo cuál era? Heterótrofo de la pantalla. Ah, ya. Ya, en la número 6 dice, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte? En el tallo de la planta. En las Solo en el- hojas, En las O hojas. sea, en las Ya, hojas. principalmente en las hojas de las plantas, pero me voy a adelantar un poquito. Por ahí también es correcto considerar el tallo. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis ocurre en todas las partes verdes de las plantas, pero principalmente la hoja. en las Hojas. hojas, ¿ya? En la número 7, ¿cuáles son los componentes del medio ambiente que utilizan las plantas para fabricar glucosa? ¿Qué es lo que utilizan? Dióxido de carbono. ¿Ya? Agua. ¿Ya? Agua solar. Súper bien. Las plantas para fabricar su propio alimento utilizan, como ustedes me nombraron, la luz del sol, el dióxido de carbono y agua. Yo le puse Súper todo bien. eso. ¿Cómo? Yo le puse todo. Bien, ya. La número 8, ¿qué es la glucosa? Súper fácil. El alimento que crea la planta. Sí, Es el alimento que crean las plantas o es el alimento que fabrican las planta. plantas y es una sustancia, como puse, rica en energía química. ¿Alguien se acuerda o sabe a qué se refiere ese concepto de energía química en materia de quinto? ¿Qué ¿Se cosa? acuerdan?
Cuando uno habla de energía química, ¿a qué se refiere? ¿No lo recuerdan? Materia de quinto. No. Ya, cuando hablamos de energía química, se refiere que es una energía que queda almacenada. En este caso, la glucosa que fabrican las plantas se transforma en energía química. ¿Por qué? Porque la planta la va utilizando en su crecimiento, ¿ya? Es una energía almacenada. En la número 9, ya aquí, ¿quién me puso otra pregunta aparte de la de... ¿Quién fue el que me nombró la... Giancarlo parece que fue el que me dio su pregunta. Sí. ¿Quién tiene otra, aparte de la de Giancarlo? ¿Otra distinta? Ya, yo puse, al igual que Giancarlo, en la número 9, en la pregunta que estábamos viendo de el experimento, la actividad que había hecho ese señor, ¿ya? Yo puse, ¿será el agua el componente responsable en el crecimiento de las plantas? ¿Ya? Esa fue mi pregunta. ¿Alguien puede tener otra, ya? Y en la 10 dice, según lo que tú sabes de la fotosíntesis, ¿estás de acuerdo con las conclusiones de Van Helmont? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con él o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Es que igual, tía, mi mamá, bueno, tiene muchas plantas aquí en nuestro patio y hay algunas que no le llega sol y ella las riega y igual crecen. Pero un poquito de sol por ahí de luz tendrá No, que sí. llegarle. No, sí le llega, pero casi la nada. Pero aunque le llegue el mínimo, igual está utilizando la energía solar, la luz. Ahora, si esa planta estuviera en una habitación oscura, sin nada de luz, lo más probable es que se empiece a marchitar. ¿Ya? Pero si le llega algo de luz, puede realizar su proceso. Yo en mi respuesta puse, recuerden que este señor llegó a la conclusión diciendo que el agua era el responsable del crecimiento de la planta, solo el agua. Entonces yo puse que no, porque las plantas, como ya todos sabemos, para crecer y fabricar su alimento, además del agua, necesitan, ¿qué necesitan? Dióxido de carbono. La luz solar y Energía el solar. dióxido de carbono. Entonces, no quiere, él pensó en su experimento que las plantas solo tenían un crecimiento por el agua, pero no consideró los otros factores que eran la luz solar y el dióxido de carbono. Así que por eso yo puse que no estaba de acuerdo con él, ¿ya? Y es lo más correcto, porque él solo en su experimento, en sus conclusiones, dijo que el agua era el responsable del crecimiento de la planta, cosa que todos sabemos que no es así, ¿ya? Bien, si va en las respuestas, tenía que ir tiqueando, ya que fueran respuestas parecidas a estas, si están parecidas, súper bien. Chiquillos, yo confío que están haciendo las actividades que el día de la retroalimentación revisamos, ¿ya? Después tenían que completar el ticket de salida, que es parte de la evaluación formativa, y ya sabemos que los seres humanos son Heterótrofo. heterótrofos. Si lo puso así, súper bien. Las plantas son organismos autótrofos que requieren la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Y aquí ya viene una pregunta personal. ¿Hay alguien que me quiera compartir qué otras cosas aprendió de esta clase, de lo que hicimos, de lo que vimos en la clase anterior? Yo, a ver, espera, tío. ¿Ya? ¿Quién me va a compartir? Hay Tía Giancarlo. hay distintos tipos de seres vivos y algunas son quimiobacterias, cianobacterias, quimioautótrofos y que son muy diferentes en parte a su alimentación y en su vida. Bien, Giancarlo, súper buena respuesta, muy bien, entonces podemos decir que a usted le quedaron súper claro los autótrofos, heterótrofos, los quimiautótrofos, las bacterias fotosintéticas, etcétera, ¿cierto? Bien, bien, Giancarlo. ¿Hay otro niño que quiera compartir qué otras cosas aprendió? Yo, tía. Ya, digan. Bueno, hemos aprendido tres tipos de, o sea, dos tipos de seres, de cómo somos, los seres vivos, de cómo nos alimentamos, cómo vivimos
y cómo sobrevivimos. Ya, ok. Aprendimos todo eso en la clase pasada y en la clase de hoy con los autótrofos y los heterótrofos y los quimioautótrofos. Bien, Amaro, entonces yo puedo pensar que usted tiene súper claro, autótrofo, heterótrofo. ¿Sí? Sí. Ya, y en los quimioautótrofos, ¿de qué tipo, en qué grupo lo clasifico? ¿En los heterótrofos o autótrofos? Los quimioautótrofos. Muy bien, Amaro, súper bien. ¿Hay alguien más que quiera compartir su respuesta conmigo? ¿No? Bien, avanzamos. Tenían que indicar también la estrategia de evaluación formativa utilizada, que fue el ticket de salida, ya que es una evaluación formativa para saber cuánto es lo que usted aprendió, ¿ya? Después tenían que indicar, ya esto es personal, el aspecto socioemocional. Por ejemplo, Giancarlo, lo que aprendió usted, ¿cómo lo hizo sentir? Inteligente. Ya, bien, ayer también me dieron esa respuesta. ¿Cómo? Porque me lo aprendí de memoria. Bien, ya. ¿Y tuvo alguna dificultad? ¿No? Y cuando hace las actividades, ¿cómo siente que lo hace usted? ¿Que lo hago bien? ¿Que lo hago bien? Sí, Que lo hago excelente. Bien, ya, bien. Son respuestas de tipo personal, ¿ya? Y aquí vamos a una trivia Challenger que traje nuevamente y a ver qué es lo que aprendieron, ¿ya? En la 1 dice, ¿qué significa que un organismo sea heterótrofo? Que se alimenta. Que es capaz de producir su alimento, que debe alimentarse de otros seres vivos para obtener la energía y nutrientes que necesita, que fabrica glucosa y oxígeno, o alternativas B y C. ¿Cuál es la correcta? B. ¿Están seguros? B. La B. Súper bien, en la alternativa B, bien. Ya, vamos a la 2. En cuanto a la forma de obtener el alimento, es posible distinguir seres vivos autótrofos y heterótrofos. En relación a los autótrofos, es correcto decir que realizan fotosíntesis, obtienen su alimento de los herbívoros, necesitan dióxido de carbono, agua y energía luminosa. A y C son correctas. D. A y C son correctas. A y C son correctas, súper bien en la trivia entonces, súper bien. Ya vamos a la otra. ¿Cuáles de los siguientes organismos es posible clasificarlo como autótrofo? Algas y plantas, lombriz y mariposa, lechuga y caracol, o ninguna de las anteriores. Algas y plantas. ¿Seguro? Ah. Sí, alternativa, bien. Vamos, a ver cuánto sabe. En cuanto al tipo de nutrición de las plantas, ¿cómo la podemos caracterizar? Heterótrofa quimiosintética, autótrofa fotosintética, heterótrofa fotosintética o ninguna de las anteriores. La B. La B. B. ¿Seguro? Sí. Súper bien, alternativa B. Bien, vamos. ¿Cómo podrías caracterizar el tipo de nutrición que tenemos los seres humanos? ¿Autótrofa, heterótrofa, fotosintética o ninguna de las anteriores? La B. Es la alternativa B. Súper bien. Acá. ¿Cómo se denominan los organismos que realizan el proceso de fotosíntesis? ¿Autótrofos, herbívoros, heterótrofos o consumidores? A. Es la alternativa. Súper bien. Vamos en la trivia, avanzando. Dice, ¿en cuál de las opciones solo hay organismos heterótrofos? ¿Peces, árboles y algas? ¿Hongos, algas e insectos? ¿Hongos, árboles y peces? ¿O peces, hongos e insectos? Solo que Peces, hongos, insectos. C. es la alternativa D. D. Súper bien, son heterótrofos porque no fabrican su propio alimento. 8. ¿Cuál de los siguientes organismos es fotosintético? ¿Pasto, arbustos, helechos o todas las anteriores? Todas las anteriores. Es la D, súper bien. Vamos a la pregunta siguiente. Además de la energía lumínica, ¿qué más necesita una planta para realizar fotosíntesis? Agua y oxígeno y glucosa,
oxígeno y dióxido de carbono o agua y dióxido de carbono? Agua. D, agua y dióxido de carbono. Veamos a ver qué dice. Súper bien, chiquillos, estaban atentos. La 10. ¿Qué significa que un organismo sea quimioautótrofo? Es un organismo que no es capaz de fabricar su alimento. Es un organismo que fabrica su alimento sin la energía del sol. ¿Es un organismo heterótrofo del fondo oceánico o ninguna de las anteriores? B, La B. B. La B. Súper bien. No olvidar entonces de los quimioautótrofos. Son un tipo de bacteria que están en el fondo oceánico, pero que son autótrofas, ¿ya? ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento, pero sin la energía del sol. Y a ver qué dice. Muy bien, los felicito por haber participado de esta trivia, donde varios me respondieron súper bien. Les doy sus aplausos y una copa de campeones, porque quiere decir que están estudiando y se están preparando en mis clases. Ya, yo eso es lo que confío. A ver, ahora voy a dejar de presentar la pantalla para verlos.